José Luis. Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa tarde del Señor. Les saluda el hermano José Luis Cintrón juntamente con el hermano Tomás. Amén. Saludando a la pastora Lidia Echevarría en la casa. Allí ella pues nos está escuchando y nos sentimos contentos. Me vi obligado, porque Amén. tenía otro tipo de conversación con los hermanos a través de la radio, pero me vi obligado de nuevo a entrar. Parece que el ambiente vuelve. Esto es como por moda. Ya empezaron los ministerios por ahí, llaneros solitarios, en el sentido de que no pertenecen a ningún concilio establecido. Son iglesias independientes, y como son independientes pueden hacer lo que ellos quieren. Se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman arcángeles, se llaman cuantos nombres hay. Se autodenominan. Se autodenominan, tú sabes. Amén. Porque entre ellos mismos se ponen la mano y entre ellos mismos se ungen. ¿Me entiendes? No tienen la cobertura de iglesias reconocidas, iglesias históricas, entiéndase. La iglesia pentecostal no tiene apóstol, como lo hemos dicho tantas veces. Amén. La iglesia peniel no tiene apóstol, la iglesia presbiteriana no tiene apóstol, la iglesia metodista no tiene apóstol, la iglesia luterana no tiene apóstol, la iglesia católica no tiene apóstol. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues de una nueva revelación o una nueva interpretación, y eso es lo que vamos a estar llevando a través de 1, 2, 3 programas. Empezamos hoy un tema, vamos a darle continuidad al subtema, pero el tema que vamos a estar tratando, mi hermano y yo, va a ser nueva revelación o nueva interpretación. Hello. Amén. Nueva revelación o nueva interpretación. Y esa tendencia surge de un texto en la Biblia, que es en el libro de Efesios, Tomás. Efesios 4, versículo 11, dice: de la siguiente manera, para gloria del Dios Padre. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ese es un texto, pues, que últimamente ha tenido... Yo creo que muchos hermanos ya se lo saben de memoria, Tomás. Pero ahí no negamos lo que dice la palabra. Pero la palabra tiene que ir de acuerdo a la historia. O sea, la iglesia de Jesucristo, pues, se ha sostenido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por más de 20 siglos, la iglesia cristiana, después de la muerte del último apóstol, llamado Juan, el hermano Juan muere de viejo, como todo el mundo quiere morir, Tomás. La gente quiere morir de viejo. Sí. Pues Tomás tenía 2 hombres bajo su cobertura, que era Policarpo, y se cree que Antipas también estaba dentro de la cobertura de Juan. De Juan, sí. Pero Juan, siendo el último apóstol, Tomás, no le mandó la sucesión apostólica a Policarpo, que tenía todos los requisitos dentro de los requisitos de hoy, de los apóstoles de hoy. Pero bajo los requisitos de los apóstoles de antes, había unos requisitos, ¿no? Y esos requisitos están en el libro de los Hechos. Vamos a buscarlos rapidito, ya que estamos hablando del tema. Yo quiero que usted entienda que hay unos requisitos, pues, que los apóstoles establecieron cuando se ahorca Judas. Y quiero que usted entienda algo bien importante. Eso está en el capítulo 1 del capítulo 1 del 12 en adelante. Amén. Entonces Pedro dice, y hablando de Judas, tú sabes, que adquirió un salario, que se ahorcó, se partió por la mitad, se explotó. Entonces, en el versículo 21, Pedro dice: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con todos nosotros, desde el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hallado testigos con nosotros de su resurrección. Fíjate lo que el apóstol Pedro le establece a aquel grupo que le faltaba uno, ¿no? Dijeron: hermano, hace falta, pues, que alguien llene el lugar de Judas, porque Judas, con toda la buena gente que fue, entre comillas, ladrón, vendido, era traicionero, dice que sustraía de la bolsa, pues era apóstol, tú sabes, era apóstol y tenía las cualidades, inclusive se fue y evangelizó como todos los apóstoles. Amén. Amén. Y vio milagros, porque en ese momento estaban que había una cobertura, Jesús los comisionó. Y en sí la palabra apóstol significa eso,
fueron enviados. Un enviado. La palabra apóstol significa enviados. Aleluya. Apóstolos, ¿entiendes? Del hebreo. Enviado. Pero en griego, apostillón. Como misionero. ¿Entiendes? Y ese grupo que empezó con 12, pues fueron 70. Y Jesús los comisionó. Pero de ese grupo, Jesús tenía los 12. Y esos 12 eran los que les mostraba los secretos del reino. Y él lo decía a ustedes, hablándoles a los 12 apóstoles, ustedes yo les voy a mostrar el secreto del reino. Y aquella Santa Cena estaban ellos. Era el grupo íntimo de Jesús, a los que él dijo que iban a ser ¿qué? Iban a ser testigos. Y cuando dijo iba a ser testigos, estamos hablando que iban a morir, iban a ser mártires. Entonces, señalaron a dos, a José llamado Barsabás, ¿sabes? Habían dos personas que cualificaban para ser apóstol, ¿no? Y uno que tenía por sobrenombre Justo y Matías. Y primero oraron: Señor, tú conoces nuestros corazones, de todos nuestros cual sea de estos dos los escogidos, para que tome la parte del ministerio y apostolado que cayó por Judas, que es un transgresor, para irse a su propio lugar. Y es un tema que se puede sacar. Judas se fue a su propio lugar, ¿entiendes? Porque Judas se suicidó. Entonces los que se suicidan van a ¿dónde? A su propio lugar. Y aquí es donde la cosa pues cambia de color. Y echaron suerte. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, ¿no? Y Matías, hasta ese momento, pues, se añade al grupo exclusivo de los 12. Amén. Pero no significa que era el propósito de Dios. ¿Entiendes? Ellos hicieron eso como un requisito y claro está, todavía no había venido el Espíritu Santo. Eso es, no estaba la derramamiento, no sabía. No, eso fue el capítulo 2. No sé, si nos vamos a Levítico, vamos a buscarlo por aquí. Ok, búscate Levítico. Lo bueno que tenemos aquí que, hermano, usamos la Biblia. Amén. No, que esa era una costumbre ya de que tenían los... Sí, para los sacerdotes. Sí, los hebreos de echar suerte, Levítico 16:8. Vamos por aquí. Sí, cuando le tocaba de suerte a los sacerdotes, tiraban la suerte y era su estilo. Pero lo que te quiero decir es que ellos escogen... Para que entiendan que está oyendo, ¿sí? Amén, que eso era una costumbre y no era que eso fue por... Bueno, eso es algo que, miren. Sí, ellos usaron los métodos que tenían, Tomás. Sí, eso es así. Los métodos lo consigue en Levítico 16:8. Eso es parte de lo que está, está hablando sobre Aarón, los machos. Usaron el método que todo religioso hubiera usado. Que estamos usando en aquel tiempo. Y como hacemos nosotros, cuando empezamos una reunión, ¿qué es lo primero que hacemos? Oramos. Ellos hicieron eso mismo. Eso mismo. Amén. ¿Entiendes? No, y como tú dijiste, todavía no se había derramado el Espíritu Santo. No vino ese derramamiento prometido, el que se cumplió en el día de Pentecostés. De votos propios. Amén. Votos propios. Vamos a llenar el hueco. Amén. ¿Entiendes? Pues ellos pensaban que 12 era el grupo, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? En el texto de Hebreo, de Efesios, ahí vemos parte de lo que dice, ¿ves? Pero cuando viene el Espíritu Santo, que nace la iglesia, pues ya la dimensión del apóstol trasciende. Porque ya el apóstol no solamente es uno que está allí revelando la resurrección de Cristo, sino es uno que trae ¿qué? Trae conocimiento y trae doctrina. Amén. Trae doctrina a la iglesia. Y dentro del propósito del apostolado, dentro del cuerpo de Cristo, había una distinción. Se respetaba a ese grupo. Inclusive cuando ellos estaban tan ocupados, se establece otro ministerio, que es el ministerio del diaconado. Amén, así es. Los diáconos vienen por causa de... Pero no era solamente para cubrir las mesas, porque Felipe tenía todas las cualidades de un apóstol. Felipe era evangelista. Amén. Era misionero. La obra que nace en Samaria fue Felipe. Eso es así. ¿Entiendes? Y tenemos el primer mártir, que era ¿quién? Esteban. ¿Sabes? Que estas personas estaban capacitadas para ser también apóstoles. Porque tenían la unción y eran testigos de la resurrección. Pero ¿qué ocurre? Siempre se mantuvo esa seriedad, ese ministerio apostólico, ¿no? Que es donde se habla en el libro de Efesios. Pero hoy en día
Y tengo aquí una información bien interesante que quiero compartir con los hermanos. Las líneas están abiertas, hermanos. Si usted quiere compartir con nosotros, es el 840-7105 y el 787-836-1570. Ustedes pueden compartir. O nos pueden ver en el website. Exacto. ¿Cuál es el website, Tomás? RadioFelicidadPR.com. Amén. Ahí nos puede ver en vivo y a todo color. Amén. Se puede gozar que estamos nosotros aquí y usted pueden llamarnos o hacer cualquier pregunta o simplemente decir que queremos que oren por nosotros. Vamos a orar por usted, no hay problema. Amén. Entonces, la nueva revelación o nueva interpretación que está hoy en día, de tantos ministerios que hay, que te hablan en Efesios, solamente salen dos que son los que más se están hablando. Dos, porque te habla de que habían apóstoles, habían maestros, ¿sabes? La escala era así, pero aquí se está dando más importancia a dos ministerios, a los profetas y a los apóstoles. Y a los apóstoles. Esos son los ministerios. Entonces, yo digo, ¿y por qué no hablamos de maestros? Los que sirven a las mesas, porque habían diferentes ministerios. Entonces estamos buscando el organigrama. ¿Por qué apóstol? ¿Viste? ¿Por qué apóstol? Porque el apóstol es más grande que el que sirve a las mesas. El apóstol o el profeta es más grande que un maestro. ¿Sabes por qué apóstol? Pues ellos están buscando un punto de liderato y ellos entienden, Tomás, que alrededor de estos ministerios, que son apóstoles y profetas, ellos reclaman cabeza o autoridad apostólica. Y en determinada ciudad o región, estas iglesias, bajo esa autoridad apostólica, están llamados para derribar toda barrera denominacional para venir bajo la autoridad de los apóstoles y profetas. ¿Qué estamos hablando? Que ellos son los encargados de traer esta nueva revelación para que las demás denominaciones cristianas los miren a ellos como que vienen con un nuevo orden. ¿Sabes? Ellos vienen a crear el orden, pero lo que están creando es que es un desorden, porque cada cual jala por su lado. Si aquel tiene un jet, aquel quiere 5 jets, aquel quiere un yate y existe esa... ¿Sabes? Yo soy más ungido. Esa competencia. Sí, yo soy más ungido no porque Dios me use con poder. No, yo soy más ungido porque mi casa vale más millones que las tuyas. Y tuve esa competencia entre ellos. Las iglesias más grandes, que son almacenes de creyentes, sometidos ¿a qué? A ese sistema, donde son manipulados por este sistema. ¿Entiendes? Entonces ellos entienden, ellos expresan, ellos escriben, y ellos mismos se cantan, ellos mismos se lloran, ¿sabes? Que dentro de esa autoridad que ellos tienen, se llama autoridad de los apóstoles y profetas, ¿entiendes? Pues ellos son los encargados de crear esta nueva revelación. Y hay un artículo llamado The New Prophet to Hear of the Church. En otra palabra, se llama Los Nuevos Profetas que liderarán la iglesia. Entonces, ese reportaje salió en otra revista llamada Let Us Reason Ministry. Y ese autor relata, y él dice que en el año 2000, mientras miraban a una de las cadenas cristianas, este hermano vio como uno de los grandes profetas de aquella época, llamado Peter Wagner, dijo de esta forma. Dime lo que dijo Peter Wagner: que el gobierno de las iglesias finalmente han llegado al lugar de la escritura. Afirmaban que en Efesios 2, donde se habla que el fundamento de la iglesia, que son los apóstoles y profetas, previo a la década de los 80 y 90, fueron prácticamente ignorados. Pero ahora, por haberlo reconocido, es la mayor razón por la cual estamos entrando en un nuevo nivel de oración, de guerra espiritual, de sanidad y milagros y liberación. Esta es una nueva era. Y yo no sé si es coincidencial a medida que entramos a un nuevo milenio. ¿Entiendes? En otras palabras, en los años 80, 70, 80 y 90, la iglesia se estancó. O sea, la iglesia se estancó. Ignoraron. La iglesia se estancó e ignoraron este flujo de nueva revelación. Pero Tomás,
en los años 70, 80 y 90, vinieron avivamientos a las iglesias. Amén. En los 70, vino un avivamiento en Puerto Rico, donde los jóvenes salían a las calles a evangelizar. No sé si tú te acuerdas de la iglesia de los Ginestres, que los jóvenes salían y predicaban, ya sea Ginestres de Cagua o Ginestres de Ponce. Se levantaron las catacumbas, se levantaron los movimientos carismáticos, se levantaron muchos movimientos de evangelización. Claro está, como había un ambiente del espíritu, estos pichones no salían, porque la orden era que agradar a Cristo, había oración, había vigilia, no había un ambiente cómodo para tú estar pidiéndole chavo a la gente. Todo era, vamos a buscar a las almas que se pierden. Amén. Entonces ellos entienden que en ese momento fueron ignoradas y que ahora, en estos años, en la nueva época, el nuevo milenio, o sea que entramos en el siglo XXI, amén, pues el nuevo momento, es el momento de Dios para ellos, ¿me entiendes? Y ellos implican que la iglesia estuvo estancada en los años 80 y 90, como si estuviesen esperando el descubrimiento o el lanzamiento del ministerio apostólico profético. ¿Entiendes? Que son palabras bonitas, Tomás, son palabras bonitas, pero detrás de esto lo que hay es gente con ambiciones, gente con deseo de ser poderoso. No poderosos es la palabra. Lo de ellos es vivir como si fueran ¿qué? Magnates, reyes de esa república. La realidad es que en estos 20 siglos que tiene la iglesia de Dios, Dios en su soberanía y su plan eterno siempre ha obrado su voluntad y nada se ha salido de sus manos. Durante estos siglos hubo periodos de oscuridad, Tomás, pero también hubieron tiempos de gran luz, tiempos de evangelización, conversión y avivamientos por doquier. Jesús dijo, estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Sabe? Este reportaje de este hombre profeta llamado el señor Wagner, donde él establece como si fuera la autoridad máxima, ¿entiendes? Para mí un desconocido, quizá lo conocen allá en el área de Texas, en esa área, pero es un perfecto desconocido, y él alimenta la idea de que la iglesia estaba atrasada, sin saber la historia y lo que estaba pasando en la realidad de los 80, que yo lo viví, y los 90, y tú también participaste, tú te convertiste en esa época, donde se vio ese avivamiento de iglesias movidas en el espíritu. No he visto, Tomás, y que me disculpen los hermanos, porque cuando un hermano dice, estamos en victoria, la iglesia de Dios está en victoria, hermano, si la iglesia estuviera en victoria, Puerto Rico no estuviera chavado. Porque si algo ha rescatado a una nación de que se destruya, han sido los avivamientos. Así pasó con Inglaterra cuando el hermano Wesley llegó el avivamiento y la iglesia prosperó y prosperó la nación. Porque la iglesia, cuando está llena de Dios, y es la promesa de Dios, si mi pueblo se humillare, perdonaré los pecados y sanaré la tierra. Aleluya. Eso es una promesa de Dios. El pueblo prospera, si la iglesia prospera, la iglesia de Dios. No estoy hablando de ministerio llanero solitario. No estoy hablando de hombres que lo que quieren es vivir como ricos en jacuzzi y se olvidan de las almas que se pierden. Estoy hablando de hombres comprometidos con Dios, que lo que ven es una oportunidad para llevar la palabra de Dios. Dime, Tomás. Sí, no, el movimiento del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace falta en las iglesias? Si mal no recuerdo, ahora mismo no me viene el nombre de ese lugar, en una de estos pueblos. Sí, en una de estas repúblicas. Sí, la ciudad de Dios le llaman. Sí, que ahora mismo no me viene a la mente. Está en YouTube. Sí, ahora mismo no me viene el nombre a la mente. Donde han tenido que cerrar cárceles, se han cerrado lugares de entretenimiento, con esto digo que son bares y toda esa situación. ¿Por qué? Porque llegó allí la palabra de Dios, el Espíritu Santo, seres humanos llenos del poder de Dios, dispuestos, amén, a luchar, a pelear la buena batalla y a seguir adelante. No se llamaron apóstoles, no se llamaron profetas, sí dijeron que eran siervos del Señor, alabado sea el nombre de Dios, y fueron allí con esa intención de llevar esa palabra, y esa palabra, amén, impactó de tal manera a las vidas que se humillaron delante de Dios y bajo la bendición. Según mismo se ve en YouTube, se ve como la siembra
Sí. Fue prosperada, alabado sea el nombre de Dios. Y no son videos arreglados, No. son reales. Sí. Entonces, algo que tú has traído, fíjate, Tomás, lo que tú traíste, que es de gran... Sí. Es una verdad. ¿Cuántos apóstoles tenemos en Puerto Rico? Hasta hay un apóstol del parking, yo creo. ¿Y qué ha pasado con Puerto Rico? Con estos apóstoles que estamos chavados. Ellos hablan de prosperidad. Y todos los años dicen, este es el año del Señor, este es el año en que le vamos a quitar al diablo lo que nos robó. Y tanta proclamación que yo veo, bueno, los veo y los escucho de lejos porque no los veo de cerca. Porque tiene su guardaespaldas, tiene sus carros limusinas muy grandes, se preocupan más porque se le rompe una uñita, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué yo veo? Lo que yo es un abuso ministerial, Tomás. Amén. Lo que veo es que Puerto Rico no ha prosperado con estas personas. Que ese evangelio falso de prosperidad es como el hombre que inventó el libro, cómo hacerse millonario. El que se hizo millonario, ¿quién fue? El que escribió el libro. Eso no falla. Ok, mira, pregunta, ¿habrá aprendido la iglesia luego de todo lo que se nos ha levantado que no son los reales? Yo espero que la iglesia entienda lo que usted está preguntando y yo lo creo que la iglesia, bueno, la iglesia per se sabe que esa gente tiene problemas, pero como ellos viven en la pecera, la teología de la pecera es que mientras estemos en la pecera, fuera del mundo, no existe porque ellos tienen agallas, ¿sabes? Como los peces. Viven de las agallas y a base de sus agallas, pues afuera de la pecera no hay salvación. Ok, ¿hay maldad en alguien que se llame apóstol? Pues claro que hay maldad. En alguien que se llame apóstol hay maldad y hay avaricia. Yo no he visto en los desastres que ha venido a Puerto Rico ningún apóstol decir voy a donar $50,000 para hacer casas en La Perla. Yo voy a vender mi jet privado para que la comunidad fulana tenga una canchita para que los nenes se entretengan. No los he visto, los he visto. De la ciudad que estábamos hablando, me vino a la mente ahora el nombre, Almolonga. Almorón, pues fíjate. Allá. Tomás, usted lo busca en YouTube por ese y lo consigue. De lo que estamos hablando, no estamos y trayendo. allí no hay algo, apóstoles, ¿verdad que no? No, y no estamos trayendo esto del aire, no lo estamos trayendo del aire. Tomás, eso es algo real, nuestro público es sabio, porque nos respetan y nos escuchan, ¿ves? Y hacen preguntas. Amén. Y yo quisiera que me escucharan los apóstoles, pero como ellos no están aquí, ¿sabes? Ellos están en fin de semana, están en el jacuzzi o están ¿sabes? Ellos están preparándose para el mensaje de mañana. Ellos leen sus libros y su motivación, tú sabes, muy cómodos en su sillón eléctrico para que le dé buenas vibras, pero masaje. yo no los he visto en los moles predicando a Cristo, tú sabes. Quizás ellos salen. Es más, ya ellos no van al banco porque ya existe depósito directo, ¿tú me entiendes? Y es triste, tú sabes. Una vez yo escuché a un famoso apóstol llamado Frederick Price. Ay, que muchos lo conocen. Aquí ya veo mucha gente que lo conoce. Frederick Price, que yo no sé si está muerto. Donde él sacó media hora de programa para hablar de los hermanos que dieron cheques sin fondo. Pues como usted dice que en el nombre de Jesús y créanle a Dios y háganlo por fe, por hermanos, le dieron $1 millón a Frederick Price sin tenerlo, ¿me entiendes? Porque eso es fe, pero él lo vio como que una falta de respeto. Si ustedes mismos están provocando que la gente crea ese evangelio extraterrestre donde la fe es creer y más nada, no es accionar. Y ese es el problema que tenemos. Mira, estos apóstoles modernos afirman que la iglesia finalmente ha llegado a un lugar donde las escrituras afirman que Efesios 2 es para esta época. ¿Entiendes? Parecería que el movimiento apostólico moderno ha malinterpretado, yo lo creo así, lo que dice en Efesios 2, del 19 al 20. Que literalmente dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre ¿quién? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. El problema de estos hombres, estos predicadores y este evangelio de prosperidad, es que como son apóstoles, no hablan de los apóstoles, hablan de los patriarcas, ¿entiendes? Ellos son locos hablando de José que estaba esclavizado y después fue el rey de Egipto, tú sabes. Ellos hablan de Abraham, un hombre poderoso,
que tenía, wow, y todo lo que pisaba a Abraham se convertía en bendición, tú sabes. Hablan de Jacob, ¿sabes? Jacob, el jaquetero, porque Jacob era jaquetero. Sí. Engañó a Labán 7 veces y Labán lo engañó a él como 40, tú sabes. Sí, engañador. Entonces, por ese es el nombre de Jacob significa suplantador, sí, jaquetero. Engañador, eso es, ¿entiendes? Ese es el nombre de Jacob. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta gente miran a los patriarcas, porque si se miraran a través de los apóstoles de la Biblia, esa gente estaban peladitos, Tomás. O sea, esa gente tuvieron que dejar todo por el Evangelio. Amén. ¿Entiendes? Pablo es, ¿sabes? El hombre que nosotros entendemos, el apóstol, el teólogo más grande que ha dado la iglesia, que es Pablo. Pero esta gente no ven a Pablo como el apóstol que ellos quieren ver, porque Pablo trabajaba con sus manos para no ser carga. Para no ser carga a la iglesia, que es lo más importante. Sí, hermano, mira, hermano Pablo trabajaba para que la iglesia no lo mantuviera. ¿Entiendes? Entonces estos apóstoles quieren, ellos están buscando dónde en el hebreo y griego Pablo dijo, hermano, tienen que darme los diezmos a mí, porque si no, ustedes están en maldición, porque son malditos con maldición. Ese es el texto que a ellos les gustan, que son, ustedes están robando a Dios. Y yo creo que lo que están robando a Dios son ellos. Porque todo el dinero, el diezmo que cogen es para yate, es para su beneficio, es para ellos engrandecerse y no para engrandecer la obra de Cristo. No es para enviar dinero a las ciudades donde hay necesidad, como es aquí al ladito Haití, Bolivia. Las iglesias pobres, ahora con el huracán, como te dije, aquí hay comunidades que no tienen luz. Miren, amén. Regalen 2 o 3 placas solares a los hermanitos que están en esas comunidades. ¿Entiendes? Y no sean tan abusadores. ¿Sabes? Dios no va a mandar a nadie por el infierno por no darle el diezmo. Dios va a mandar al infierno a aquellos que abusan de la iglesia. Amén. Dice en el libro de Judas. Amén, vamos a Judas. Y voy a buscar el libro de Judas. Y los hermanos pueden llamar, pueden comunicarse. Y preguntar. Y preguntar lo que ustedes entiendan, ¿no? Claro está. Y si lo sabemos, lo contestamos. Si no, buscamos la palabra de Dios y hacemos un programa para la próxima semana, la próxima vez que nos reunamos. En el libro de Judas, si no marcadito y se me fue. Capítulo 1, versículo 4. Léelo. Leemos. Sí, leo del 3 al 4. Amén. Bendito Dios. Capítulo 1, versículo del 3 al 4. Del 3 al 4, recuerda, ahí estamos. Y San Judas. Sí. Dice de la siguiente manera: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir porque vamos a desglosar todo este capítulo que está interesante. Pero aquí el apóstol Judas, San Judas, le dice a los hermanos, fíjate, de que había una solicitud, porque él veía que había una gente que estaban encubiertamente, pero que ya estaban destinados. O sea, esa gente venían con la capacidad y la mentalidad del príncipe de las tinieblas, porque la gente pensamos que el diablo va a atacar al cristiano desde Siria. No, el diablo, mira, se mete en la iglesia, los predicadores. Dice la Biblia que hay ministros de Satanás escondidos enseñando que revoluce, metafísica. Eso de que lo que yo piso, porque rápido buscar los textos bíblicos, ¿no? Josué tuvo muchas batallas, pero solo en una batalla pisó, ¿sabes? Todo lo que pisó, como dijo el profeta, ¿no? Todo lo que pisa es tuyo. Pero, y la parte en que él detiene el sol y la luna. Eso fue otra estrategia. ¿Entiendes? Otra estrategia. Las 7 vueltas que le dio a Jericó, eso fue otra estrategia. ¿Sabes? Dios no usó la misma estrategia para vencer al enemigo, indicando que Dios tiene muchas formas de ganar las batallas. Eso es así. Entonces, estas personas cogen leyes de la metafísica, que son leyes satánicas, y las adaptan a la iglesia. Y estos no son inventos míos, esto se le zafó a Kenneth Hagin en el 1974, donde dice que los principios de la metafísica él los adopta para la iglesia, donde dice que la palabra de Dios, la palabra que tú hablas tiene poder. Él dice la palabra que tú hablas, no está hablando de la palabra de Dios, que la palabra tuya tiene poder.
Palabra a palabra, no está hablando del logos, que es la palabra de Dios, sino que tú tienes poder en la palabra, que tú puedes crear un mundo dentro de tu mundo. Qué lindo se ve, qué lindo se ve, que todo lo que tú pisares te pertenece. Tú ves mucha gente tocando carros, Mercedes, y la gente cree esta fantasía porque lo dijo fulano de tal, ¿entiendes? Fulano de tal lo dijo y hay que creerle. Iglesia, aquí le vamos a creer a lo que dice fulano de tal o a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquí Judas está diciendo, hermano, hay que contender ardientemente. Y el contender ahí no es que yo coja una espada y le tumbe la cabeza a otras personas, sino que usted esté firme en la palabra. Que por la palabra usted pueda atacar a estas personas, a estos bandidos. Mira lo que dice en el 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacado de Egipto, después que destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. Después dice, va para el 8, no obstante, de la misma manera, ¿sabe? Hablando de la rebelión que hubo en el cielo, también hay una rebelión de la fe. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Y seguimos hasta el 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Sí, porque ellos, como no conocen los idiomas hebreo y griego, ¿sabes? No van a los originales, porque si fueran a los originales cambiaran la temática. Pues, ¿qué dice? Ellos se corrompen y actúan como animales irracionales. Irracionales. Después dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? La mala ofrenda. Uh-huh. La ofrenda porquería para Dios. Y no estoy ofendiendo, porque eso fue lo que hizo Caín. Sacó lo que le sobraba de los frutos, no daba lo primero. ¿A quién Dios miró con agrado? La ofrenda de quién? De Abel. Porque Abel daba lo mejor. Caín iba como un religioso a dar sus ofrendas. Se lanzaron por lucro en el ron de Balaam. ¿Qué es lucro? Los chavos. Beneficio personal. Beneficio personal. ¿Y perecieron en qué? En la contradicción de Coré. Coré rechazaba la autoridad. Uh-huh. Y estas personas, como no tienen cabida dentro de los círculos cristianos, ellos tienen su propia denominación. Se llaman iglesias de fe. ¿Entiendes? Se llaman iglesias de fe. Pero la fe es para ellos. ¿Entiendes? Mira, vamos a hablar aquí un poquito de esto. Cuando hablando de los profetas y hablan de la nueva revelación, dice, aquí se nos habla, hablando de que Jesucristo es la cabeza del ángulo, uh-huh, de nuestra posición en Cristo como creyente. Cuando se habla del fundamento de apóstoles y profetas, no se está hablando de la autoridad jerarquial eclesiástica, sino más bien se está hablando del crecimiento y la madurez que el creyente obtiene cuando es edificado en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles y profetas. Es decir, en la doctrina de aquellos hombres que lo recibieron por inspiración, la revelación de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Y es importante que se entienda eso. ¿Sabes? Que nuestro fundamento está basado en ¿qué? En lo que Dios dijo. Este edificio, que Pablo lo que está hablando aquí de un organigrama, Tomás. Uh-huh. Pablo dice, mire, la cabeza del ángulo es Cristo y va bajando hasta la zapata abajo, ¿eh? La zapata abajo que está, ¿qué? Está la base, los profetas, los maestros, primero los apóstoles, porque los apóstoles trajeron la doctrina a la iglesia. Amén. Fuera de la doctrina de los apóstoles, no hay otra revelación. Lo que hay es una nueva ¿qué? Interpretación. ¿Entiendes? Pablo, que era como un abortivo, voy a hablar de Pablo un momentito, porque Pablo no estuvo desde el bautismo de Juan. Uh-huh. Pablo no estuvo en la resurrección de Cristo. No caminó con Jesús. No caminó con Jesús. En su ministerio terrenal. Entonces, ¿cómo Pablo entra como apóstol? Fácil. Pablo le escogió a Jesús. Uh-huh. Matías fue por suerte. Uh-huh. Dentro de la iglesia que estaban haciendo, el único teólogo, y aparte de Lucas, porque Lucas era un hombre sabio y era un hombre instruido,
El único teólogo que vino de los pies de Gamaliel era Pablo. Pero Pablo, la gente no sabe, Pablo cuando se convierte, se va a Arabia y está 14 años indagando, buscando, porque él tiene que desintoxicarse de tanta situación. Pablo era problemático, Tomás. Era un hombre de revelaciones, tú sabes. Y Pablo recibe el ministerio que Pedro rechazó. Pedro tenía en sus manos, para los que lean, el abrir la llave de los gentiles. En el capítulo 10 de Hechos, Pedro recibe la visión del manto con los animales de todos los tamaños, colores. Amén, y cuando él ve que está bajando un manto con tanta comida, le dijo: Señor, espérate, ¿qué es esto? Yo no puedo comer del Burger King, ¿sabes? Nada inmundo entró a mi boca. Y Jesús le dijo: lo que yo limpié, no lo llame impuro. Y en ese momento que viene la visión, aparecen para que visitara a quién, a un gentil, Cornelio, llamado Cornelio. amén. Entonces él fue con recelo. Cuando Pedro va a casa de Cornelio, y fue con prejuicio, Tomás, porque él mismo dice: cuando yo vi que cayó el Espíritu Santo y hablaron lengua, entonces entendí sí, que eran parte del cuerpo de Cristo. Amén. Fueron abiertos sus ojos por fin. Y el pobre Pedro, espirituales, que era un hombre impasivo y con toda la naturaleza humana, un hombre de Dios, pero tenía su naturaleza humana, tú sabes. Pues con los judíos empezó a ser judío, y con los gentiles empezó a ser gentil. Y en el libro de Gálatas, Pablo llega y ve este revolú. Mira a Pedro, espérate, Pedro, el hombre de Dios. Pero en un momentito, cuando está con los gentiles come morcilla, y cuando está con los judíos no come morcilla. Y lo jaló aparte y le dice: ¿cómo tú, siendo judío y come con los judíos, y después va con los gentiles y come con los gentiles, con qué cara tú vas a decir a los gentiles que tienen que judaizarse? ¿Con qué cara? Y hubo una discusión fuerte entre ellos dos, porque aunque Pedro tenía el llamado, ¿quién tenía la revelación? Pablo. Y por eso es que Pablo, porque para tú enfrentarte a un apóstol de Dios, y no un apostolito de hoy en día, un apóstol de Dios, porque Pedro era un apóstol de Dios. Amén. Que cuando viene la resurrección, él le dijo: díganle a las Marías y díganle a Pedro. ¿Sabes? Habían varias Marías y habló: díganle a las Marías, pero a Pedro lo llamó por su nombre. Díganle a Pedro. ¿Entiendes? Y cuando vino el momento de la situación, a quien llamó fue a Pedro, y dejó a Juan guindando. Que Pedro dijo: y este que está detrás de mí, que yo, si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, eso es cosa mía. Eso es cosa mía. Tú apacientas a mis corderos. Y le da responsabilidad a Pedro. Entonces Pedro, meterse con el maracachimba era fuerte. ¿Quién lo hizo? Pablo. Y al final mismo Pedro reconoce que Pablo era un hombre instruido, un hombre que tenía revelación de Dios. Y Pablo dice: mira, hermano, yo soy un abortivo, pero yo digo y yo entiendo que todo lo que la iglesia hasta el día de hoy, Tomás, participa, hace dentro del organigrama, es porque Pablo lo trae. Amén. Si Pablo no hubiese existido, las cosas hubieran cambiado. Estaba hablando con un amigo mío que yo respeto mucho, y él dice que aquí el problema es que los que traducieron la Biblia, y él puede tener su razón, y yo lo respeto mucho, y hubiera definido la palabra enviado, quizás no hubiera esta controversia de los apóstoles hoy en día, porque muchos tenían la capacidad, como Bernabé, otros hombres que anduvieron, como Lucas. Lucas inclusive tiene 2 libros, tiene Hechos y tiene Lucas, y Lucas no fue apóstol. Marco no fue apóstol. Mateo sí, ¿me entiendes? Y Juan. Entonces, si hubieran traducido el texto de apóstol, lo hubieran hecho más abierto, en la traducción de apóstol, no hubiera este problema de que se ha visto el apóstol como si fuera una clase elitista, que es lo que se está viendo ahora, Tomás. Todo el mundo quiere el título. Todo el mundo quiere el título, cuando el título más grande que se presenta en la Biblia no es de apóstol. ¿Cuál es? Obispo. Obispo. ¿Entiendes? Y es así.
Dime, Tomás. Bueno, aquí tenemos, no son peticiones de oración, amén. Hermano, los teléfonos están abiertos, 840-7105, 836-1570. Hoy los hermanitos están escuchando y solamente hubieron 2 preguntas, pero seguimos aquí. Aleluya. Mira, Tomás, porque esta información que yo recibí y la leí con determinación en la web, ¿me entiendes? Mira, hay varios hombres que escribieron en torno al fundamento y con respecto a los Efesios 2:20, y uno de ellos es un hombre que tiene su diccionario llamado Matthew Henry. Estoy en la página 3. Y Matthew Henry en el comentario de la Biblia dice que la iglesia es comparada con un edificio. Los apóstoles y profetas son la fundación de ese edificio. Aunque podamos llamarle fundamento secundario, porque Cristo mismo es la principal fundamento, pero debemos entenderlo en referencia a la doctrina y entrega de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo. Si buscamos 2 de Pedro 2:5, que está por ahí cerquita, sí, después en 2 de Pedro, en 1 de Pedro, 2:5, dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Explicando que la iglesia también se le llama ¿qué? Como una casa espiritual, o sea, que tiene fundamento. Y esos fundamentos, ¿entiendes? Está por medio de ¿quién? De Cristo, pero que nosotros somos edificados dentro de esa casa. Y ese es el fundamento que tienen los profetas. La cabeza aquí es Cristo, el que piensa por nosotros es Cristo. Amén. Nosotros obedecemos, pero hacía falta el fundamento, y el fundamento estaba en ¿quién? En los apóstoles. Pero el que ha dirigido a la iglesia a través de estos 20 siglos, Tomás, no ha sido los apóstoles, ha sido la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina vino por inspiración del Espíritu Santo, porque eran hombres comunes. Como dice Pedro. Hombre del vulgo. Como dice Pedro, los profetas que profetizaron de esta gracia destinada, ellos no sabían ni para quién era, pero ellos fueron inspirados por Dios, trayendo revelación del Espíritu Santo, que es bien importante que la gente entienda que la revelación del Espíritu Santo, y no es como la gente ve por ahí, porque la gente piensa que cuando viene el Espíritu Santo, tú eres poseído, y yo reprendo al diablo, porque esa palabra, nosotros no somos poseídos, somos llenos del Espíritu Santo. O sea, nosotros no estamos en un trance, nosotros recibimos una revelación de Dios. Amén. Y esa revelación debe estar sometida a la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento, ¿me entiendes? John Wesley, el padre de la iglesia metodista, sostiene que el edificio, así la palabra de Dios declarando por los apóstoles y profetas, sostienen la fe de todos los creyentes, Dios hecho en fundamento por medio de ellos, los profetas, pero Cristo es la piedra principal de la fundación. Aquí todo gira, todo se mueve por la piedra y no por el fundamento. Aunque la base de toda la casa es el fundamento, pero la piedra de esquina es la más importante, porque es la que determina cuán fuerte y poderosa es la construcción. Y aquí el fundamento, que es fuerte y sólido, que es la palabra de Dios. Pero la piedra de esquina, la piedra que desecharon los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿me entiendes? El doctor John Hill, expositor del Entire Bible, dice que los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, quienes echaron ministerialmente el único y solamente fundamento, Jesucristo, no son las personas de los apóstoles ni los profetas, sino su doctrina, lo que está implicado aquí. Cristo Jesús, quien es contenido en ellos y quien es el fundamento de la iglesia, y todos los verdaderos creyentes son edificados en este fundamento del pacto de la gracia, de la bendición, de la promesa, del ofrecimiento de la fe, la esperanza de la paz y el gozo, el confort de la salvación y la felicidad eterna. En estos fundamentos los santos son edificados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mira, es importante que la gente entienda, que venía hablando de eso en el camino, Tomás, de que hoy en día la gente piensa que los creyentes podemos pactar con Dios, ¿entiendes? Y esa palabra de pacto que es tan famosa, ¿no? Porque un cantante cantó una canción, Dios de pacto.
¿entiendes? Y Dios es un Dios de pacto. Amén. Pero Dios es el que hace pacto con una nación llamada Israel. Dios hizo un pacto con Israel, con Abraham, un hombre que le creyó a Dios. Y cuando Abraham le creyó a Dios, esa convicción que tenía Abraham con Dios le fue creada por justicia. Dios lo justificó. Dios hizo un pacto con la tierra de Palestina. Esa tierra que Dios le prometió a Abraham, esa tierra que Dios prometió a Abraham, que los hijos de Abraham vivieron y van a vivir en ella, Dios le establece que va a ser la herencia perpetua. ¿Me entiendes? Mas Dios hizo un pacto con David. Entonces en David Dios establece un reinado eterno. Ok, sí, fue publicano. Sí, perdóname, lo escuché. Sí. Hermano, usted disculpe. ¿Qué dice que Lucas qué? Lucas 6:12. Ajá. En la cita que detalla que Mateo está entre los apóstoles. Sí. Y ella pide que aclare, porque usted mencionó que él... No, el que no era apóstol era Lucas. Ok. Yo dije que sí, hermana, yo dije que Mateo y Juan eran los únicos apóstoles. Lucas y Marcos no eran apóstoles, perdóneme, quizás usted me escuchó mal, pero yo voy a revisar. O quizás nos equivocamos. O quizás nos equivocamos. Nombre. Pero yo estoy consciente de esto, de que Mateo, que Jesús llamó personalmente, era Leví. Sí, que era Leví, estaba con... Y es el evangelio tan importante porque habla de las tradiciones judías. Y presentan la genealogía de Jesús. Tan importante es el evangelio de Mateo. Pero Lucas no fue apóstol. Caminó con apóstol. Y Marcos tampoco fue apóstol. Los únicos apóstoles ahí fueron ¿quién? Mateo y Marcos. Yo creo que yo dije eso. Y Juan. Perdón, Mateo y Juan. Sí, que a veces nos equivocamos los nombres. ¿No? Ya es parte de la jerga de nosotros equivocarnos. Mira, falta pocos minutos. Amén, sí. Y vamos a orar por los enfermos, pero me gustaría, Tomás, si podemos seguir esto en la próxima. Sí. Hablando del tema de nueva revelación o nueva interpretación. Y le voy a pedir a los hermanos que todas las preguntas que tengan, pues, las preparen bien chévere para la próxima reunión que tengamos aquí en la emisora. Y si dije algo que usted entendió que estaba mal, pues, usted nos corrija. Pero yo estoy consciente que dije que Mateo... quizás no podemos Juan, pero puede haber dicho algo, pues... De nombre, como hicimos casi ahora. Pero estoy consciente, Mateo, y lo repito, Lucas y Marcos no son apóstoles. Y tienen sus cartas en el Nuevo Testamento. Amén. Gracias, hermana, porque nos estás escuchando. Eso a mí me encanta. Quiero que te quedes importante y que siempre es eso. estés pendiente a lo que hablamos. Dice la palabra que los de Berea eran más solícitos. Eran más solícitos porque estaban verificando, y eso es bueno. Sí. No a todo lo que escuchamos podemos decir amén.